Las noches en mi pueblo son muy misteriosas. Siempre han sido así. Lo recuerdo desde que era muy pequeño y no tenía la edad para entender las cosas que sucedían. La primera historia que recuerdo con claridad fue cuando tenía 6 años. Todos los días después de la escuela regresaba a casa junto a mi hermana, 3 años mayor que yo. Regresaban con nosotros algunos chicos que vivían en la misma calle muy cerca de nosotros. Un amigo de mi clase, 2 amigos de su salón y una chica de 6º grado. Aquella ocasión, platicaban asustados y con gran fascinación sobre el hombre lobo que había atacado a una familia la noche anterior. Con los días nos fuimos enterando que en el diario señalaron que era un loco, un desequilibrado mental que atacó y asesinó salvajemente a una mujer y a sus hijos mientras el esposo trabajaba. Pero la gente contaba cosas distintas. Se decía que los vecinos despertaron por los gritos e intentaron ayudar. El hombre los atacó a todos. 2 mujeres corrieron a pedir ayuda y se toparon con un oficial de policía haciendo la ronda unas calles abajo. El oficial, al llegar al lugar, terminó matando al loco, vaciándole el revólver en la cara a corta distancia, mientras el hombre seguía peleando y atacando a todos a su alrededor. Un hombre lobo. Así fue descrito por los vecinos que lograron verlo. Sus heridas tardaron en curar y el policía incluso abandonó el pueblo. En ese momento lo creía todo, inocente, pero luego fui dudando de la historia y de la imaginación de la gente al contar este tipo de cosas. Años después, cuando yo tenía unos 12, recuerdo bien el pánico que recorrió a los habitantes. Varios niños comenzaron a desaparecer de las casas en las orillas del pueblo. Primero, un bebé de apenas algunos meses. Luego un pequeño de 3 años. Después, un niño de poco más de 1 año que apenas caminaba y desapareció en un segundo del patio de su casa, mientras la madre lavaba la ropa. Por esos días, me tocó ver una de las cosas más horribles que recuerdo en mi vida. Regresaba a casa con mi padre cuando el alboroto de una turba nos llamó la atención. Mi papá dejó caer la bolsa con frutas que habíamos ido a comprar. Corrió y yo corrí detrás de él. La gente golpeaba a un hombre de unos 45 años de edad, de mirada aterrada. Un señor gordito, calvo, de bigote poblado, tirantes y corbatas sobre una camisa blanca ahora completamente roja de sangre, de apariencia más bien inofensiva. Mi padre intentó defenderlo junto a otras personas. Se puso sobre él junto a una señora pidiendo a la gente que esperara a la policía. Alguien pateó a la señora en la cara y en ese momento quedó inconsciente. Mi padre se abalanzó sobre el que la había golpeado y recibió un golpe en la cabeza con un garrote. Comenzaron a patearlo en el suelo, ahora a él. Me acerqué y supliqué que no lo hicieran. Lo cubrí con mi cuerpo y dejaron de golpearlo. Pronto llegó mi madre y como pudimos lo llevamos a casa. Cuando despertó, se enteró de que la gente del pueblo había matado a golpes al hombre para luego quemarlo en la plaza. Decían que lo habían visto en un patio, pidiéndole a un niño que se acercara. Cuando la madre lo acusó y los vecinos salieron armados de palos y piedras, el señor les decía que era un vendedor que solo intentaba llamar al niño para preguntarle por su madre. Mi papá dijo que la policía no investigaba mucho, que le achacarían si podían los robos de los niños aunque no estuvieran seguros de que fuera el culpable. Un caso cerrado, y la gente ya podría estar tranquila.
Pero lo que la policía nunca dijo es que después de eso seguían haciendo búsquedas adentrándose en el bosque. Y eso sí, nadie me lo contó, lo sé de primera mano, porque dejaban los carros muy cerca de mi casa, donde ya tenían que continuar caminando para recorrer los barrancos y cañones. Amigos de mi padre decían que seguían buscando al culpable, que seguían buscando a los niños. Las leyendas entre los jóvenes empezaban a circular, a contar que era una bruja la verdadera culpable. Algunos aseguraban haberla visto. Algún otro más decía que aún se podía observar ciertas noches del mes, husmeando por las ventanas de las casas con niños, corriendo de techo en techo, dando saltos sobrenaturales. Más tarde, a mis 16, tuve una fase en la que me había convertido en un adolescente bastante problemático. Me gustaba mucho tomar, fumar, andar de vago con mis amigos. En ese entonces dejé la escuela y nos la pasábamos de fiesta en fiesta. Sobre todo cuando a mi amigo Julián le heredaron una vieja camioneta que usamos para pasear incluso hasta los pueblos vecinos. En uno de estos pueblos teníamos un amigo ya varios años mayor. Nos habló de un lugar muy bueno para ir a tomar, a divertirnos. Estaba en medio del bosque, lejos de todo. Eran los restos de una casona comida por el tiempo, ya sin pedazos de techo, sin ventanas, invadida por enredaderas por todas sus paredes. Los tres, acompañados de 2 amigas, decidimos ir. Todos teníamos ya muchas ganas de conocer este lugar. En ese entonces, a esa edad y con cervezas encima, buscábamos aventuras, nada más. Por un camino muy estrecho y a veces cortado llegamos hasta la casa, a una media hora del pueblo. «Hey, unos 3 kilómetros hacia allá está la casa», me dijo Julián, señalando el lado contrario por el que llegamos. Estábamos en medio del bosque, a la mitad entre el pueblo donde vivíamos Julián y yo y el de nuestros amigos. Entramos a la casa y empezamos a recorrerla, todavía un poco desconfiados, expectantes. Las chicas, sin titubear, subieron al segundo piso mientras nosotros sacábamos algunas cervezas de la hielera. «Hay gente aquí», dijo una de las chicas desde arriba. Subimos corriendo temiendo que se encontraran con alguien peligroso, pero nos topamos con una de ellas sosteniendo una mochila en las manos. Una mochila como de gimnasio, de apariencia bastante nueva. Había más por todo el segundo piso, incluso ropa. La otra muchacha asomaba la cabeza por la ventana como escondida. Con cuidado nos asomamos detrás de ella y vimos luces. Varias fogatas haciendo una figura entre los árboles. Ahora lo recuerdo como un pentagrama, pero no puedo asegurarles que eso haya sido. Lo que sí puedo asegurarles es que decenas de figuras humanas se esparcían alrededor de esta figura formada por las fogatas. En el centro, un tipo dirigía lo que parecía ser un cántico gregoriano. Les mentiría si les dijera que entendía de qué diablos era este canto. Alguien corrió las escaleras hacia el primer piso. Cuando volteamos y vimos que no era ninguno de nosotros, nos alarmamos. Y luego vimos una figura casi infantil, pequeña, correr desde abajo de la casona hacia las fogatas. Iba a alertarlos. Algo les dijo cuando esas figuras voltearon hacia nosotros. Empezaron a correr hacia la casa. Nosotros volamos por las escaleras corriendo hacia abajo y luego hacia la camioneta. Nos olvidamos de las cervezas y de todo lo que ya habíamos bajado. Julián y yo nos subimos a la parte trasera de la camioneta y vimos cómo de entre la oscuridad de los árboles corrían figuras en lo que parecían ser túnicas rojas hacia nosotros.
Cuando la camioneta aceleró y nos comenzamos a alejar, sentí que el alma me volvía al cuerpo. Creo que del susto se me bajó la borrachera. Y quizás por ese susto se me quitó la costumbre de tomar tan seguido. Ya hoy en día a veces me topo con Julián cuando visito a mis padres en el pueblo, y siempre recordamos aquella noche y las leyendas que tanto circulan por allá, que siguen circulando. De vez en cuando alguien se pierde en el bosque. La gente sigue asegurando ver brujas ciertos días del mes. Hace no mucho, 2 niños volvieron a desaparecer y nunca fueron encontrados. ¿Quién sabe qué tanto sea cierto? ¿Quién sabe cuánta imaginación tenga la gente? ¿Quién sabe qué tengan que ver esos locos que nos topamos en el bosque aquella noche? Las noches, a pesar del ruido y la gente, son más tranquilas aquí en la capital. Las noches en mi pueblo son muy misteriosas.